Welcome to the Startup Grind. Nuevamente muchas gracias por venir a todos. Espero que, yo creo que, estoy segura que la historia de Comprar Online va a ser una muy buena historia y además representa un muy buen startup chileno que hoy día está creciendo y que tiene un gran potencial. Así que invito a que pase María Larraín, una de las cofundadoras de Comprar Online. Así que todos démosle un aplauso. Gracias, María. Nosotros siempre partimos contando más o menos la historia de quién está detrás y la historia del emprendedor, en este caso de la cofundadora. Así que me gustaría que comenzaras tú diciéndonos más bien el quién es Mariana, ¿ya? ¿Qué te gusta, qué haces y por qué estás aquí hoy día? ¿Ya? Que nos cuentes un poco más o menos de tu historia, porque nadie sabe bien de tu historia. Ya, qué difícil partir con quién es Mariana, pero voy a partir un poco con quién soy hoy día y después contar un poco la historia de por qué estoy acá. Tengo 30 años, estoy casada, tengo una hija, me encantan los deportes, soy fanática de correr, del fútbol, de bicicleta, de todo lo que sea moverse mucho y estoy en Comprar Online porque profesionalmente es un desafío enorme que partimos hace 4 años y que cada año nos ha puesto más y más desafíos y yo creo que lo principal para estar contento en lo que uno hace es tener desafíos por delante. Entonces, por eso es como la principal razón de por qué estoy acá hoy día. Ahora, no sé si querés que te cuente un poco la historia de cómo partió, cómo llegó. Yo creo que acá muchos también saben más o menos saben qué hace Comprar Online y qué es, pero muy pocos saben la historia detrás. Yo creo que la historia detrás siempre es lo más difícil y creo que es lo que muestra mayor logro de quienes están detrás, en este caso tú y tanto con Sebastián como Mariana, que están detrás de Comprar Online. Así que si nos puedes contar un poco de cómo llegaste, cómo te enteraste y cómo llegaste a estar acá. Ya. Con años, fechas, para tener una historia. Ya, está bien. Mira, era el 2008, a fines del 2008, principio del 2009, enero, febrero, y me llamó por teléfono Sebastián Balín, que está por ahí, contándome que tenía una idea y que tenía un plan de negocio sobre una idea que había nacido a raíz de una necesidad de él. O sea, él se había enfrentado a la dificultad de cotizar un seguro para su auto y se dio cuenta que era muy complicado hacerlo. Que había que ir a muchos lugares distintos y que no había ni una herramienta que te simplificara el trabajo y lo hiciera más fácil. Entonces me contó esta idea, él ya tenía avanzado un plan de negocios, había visitado algunas empresas similares y estaba en ese minuto cerrando posible financiamiento para empezar con esto. Entonces yo estaba trabajando ahí en una corredora de bolsa. Yo estudié ingeniería comercial y había trabajado en el mundo financiero, en una corredora, hacía análisis de acciones y de sectores del sector retail, o sea, estaba todo el día estudiando movimientos de acciones y las empresas del sector. Y la verdad es que no me gustaba mucho, estaba ahí por aprender, pero sabía que no era lo que me iba a dedicar. Entonces su llamado llegó en un minuto súper bueno, me llamó, nos juntamos, me contó la idea y esto debe haber sido un viernes, ponte tú, y el lunes yo le dije ya, sí, vamos. Renuncié y como 3 semanas después ya estaba instalada con él, trabajando, ahí estábamos en una oficina en el Marriott, con un computador y una mesa, o sea, nada armado en el fondo. ¿Qué año fue, más o menos? Esto fue al principio del 2009. Ya. En marzo ya estábamos con la oficina funcionando.
Y ahí, bueno, se fueron sumando. El primer año yo creo que debemos haber terminado con un equipo de 20 personas, una cosa así. Y hoy día somos 170, 180 en los 3 países. Eso es como llegué a Comprar Online. Perfecto. Ya, ¿y cómo ha sido el cambio de acá lo mezclo entre empresa Comprar Online y tuya como Mariana? Uh-huh. ¿Cómo ha sido el cambio y la transición? O sea, hoy día, como tal dijiste, están en 3 países. ¿Cómo fue este crecimiento? El primer año me imagino que fue, no partió todo. Sí, ¿Quién les creyó? ¿Quién no les creyó? El primer desafío era eso, que nos creyeran, porque esto era algo súper innovador en una industria súper poco innovadora. Entonces llegar a presentarlo a las compañías de seguros era como el primer desafío. Que nos creyeran, que además éramos dos cabros chicos, ¿no? En esa época, con una idea y como no mucho más por detrás. Entonces el desafío era que las compañías de seguro quisieran participar de esto, quisieran compararse y ser parte de esto, porque si no, sin ellas no podríamos haber hecho nada. Entonces eso, yo creo que estuvimos como 2 o 3 meses que nuestro único foco era eso, convencer a las compañías de seguro de por qué ellas tienen que estar en esto y nada, dar la vida porque ellas se entusiasmaran con esto. Entonces nos juntábamos a reuniones, un montón de reuniones, algunas nos fue mal, la primera me acuerdo que nos fue súper mal, y después hubo un par de compañías, sobre todo las compañías más internacionales, que vieron esto con mejores ojos porque ya lo habían vivido en otros países, y se sumaron. Fueron 3 compañías que al principio estuvieron ahí como en la prueba y error, porque obviamente cuando partimos tuvimos un montón de problemas, no funcionaba, no vendíamos nada. Así que fue un proceso con un poco de aprendizaje que fue también gracias a estas compañías que confiaron en un principio en nosotros. Y para generar esa confianza, que bien dijiste que las internacionales empiezan a confiar antes, ¿ustedes tenían algún como role model? ¿Tenían alguna empresa que ustedes seguían? ¿Tenían algún ejemplo? ¿Cómo se vendían dentro de Chile? O sea, nosotros queremos ser como esto. ¿Cómo explicaban? Un poco difícil porque acá la categoría no se conocía. O sea, si bien teníamos referentes, nosotros siempre hablábamos de Money Supermarket, pero estaba en Inglaterra, o sea, nadie lo conocía. Pero las compañías de seguros, bueno, Inglaterra es como la industria de seguros más evolucionada y más desarrollada, entonces sí conocían el concepto, por lo menos. Dentro de las compañías de seguro, claro, nosotros decíamos, queremos ser como los comparadores en Inglaterra, como Money Supermarket, y ahí lo entendían un poco, pero si uno le contaba a un amigo, claro, nadie conocía sobre esto. Además, nosotros en un principio tratamos de copiar el modelo de allá, pero obviamente que cuando uno trae un modelo de negocio a un país, tiene que hacer un montón de adaptaciones para que funcione. Entonces tratamos de hacer lo mismo que hacían ellos y no funcionó. Y ahí estuvimos como un periodo bien duro de que las cosas no estaban andando. O sea, teníamos la oficina, estábamos armando equipo, estábamos desarrollando ya la página, todo. Estaba funcionando con algunas pocas aseguradoras, pero no funcionaba nada, o sea, no vendíamos en el fondo. Entonces ahí también tuvimos algunos momentos duros que fue como lo que también nos hizo gatillar cambios y empezar a hacer que el modelo funcionara. Y dentro de, o en ese momento que habrá sido también durante todo el 2009, Uh-huh. me imagino, que tenían todos estos momentos duros y que al final tratan de copiar un modelo y quizás no necesitaban copiarlo específicamente. ¿Cómo reaccionaban como sus cercanos, sus amigos, su familia? En el caso tuyo, que dejaste un trabajo súper estable, ¿qué te decían? Yo creo que como que acá la gente, los chilenos son súper como desconfiados, entonces uno les cuenta como un modelo de negocio y siempre te van a decir como no, eso no va a funcionar. Como a nosotros nos pasaba mucho eso. No, imposible que les funcione. ¿Cómo las compañías de seguros van a querer compararse unas con otras? No puede ser. O sea, y en general, como los chilenos chaqueteros, en el fondo, como que lo ven difícil. Pero bueno, nosotros estábamos tan convencidos de que iba a funcionar que en verdad no nos achacábamos mucho con esas cosas. Y yo creo que, y ahí ese convencimiento, como ¿de dónde venía? ¿Qué lo movía? Como que hacía que te despertaras todas las mañanas y dijeras, es que sí. Es que nosotros estábamos muy convencidos, como internamente, que esto va a mejorar, lo veíamos como súper claro. Llegaba Sebastián un día y nos mostraba, empezamos a ver los números. Ya, el próximo mes esta tasa de conversión que hoy día es 1% va a llegar a 5. Esta va a llegar a 10 y esta. Entonces hacíamos todo para que eso pasara en el fondo. Y vamos a vender el próximo mes 100. Y vendíamos las 100 como fuera. O sea, hacíamos que
las vendíamos nosotros, pero en el fondo como poniéndose metas como súper cortas, íbamos cumpliendo los objetivos, ¿cachai? ¿Cuál es el momento que tú crees que fue como este gran, no sé si gran, pero por lo menos un cambio respecto a que estaban ahí? Obviamente al principio siempre es difícil comenzar, después cuando el 2010, cuando ustedes se empiezan a posicionar más, los chilenos lo empiezan a creer, ¿cómo fue ese proceso? Fue como a fines del 2009, hicimos algunos cambios en el modelo y pusimos nuestro call center. Empezamos nosotros a llamar a los clientes y ver por qué no estaban comprando, y nos dimos cuenta que más que los clientes, más allá de que los clientes no estuvieran interesados, el problema era que no estaban acostumbrados a comprar online, en el fondo, y que no sabían qué hacer. Entonces montamos un call center con unos pocos operadores, hicimos unas pruebas, unos pilotos, y ahí empezó a mejorar todo. Entonces eso fue como a fines del 2009. Principios del 2010 ya estábamos funcionando. ¿Y cuándo ustedes empiezan a pensar como internacionalmente? Sí, decirlo. ¿O desde un principio? Desde un principio. Siempre pensamos, hagamos esto acá, que funcione, y salimos para afuera. Pero obviamente que necesitábamos que funcionara bien, y además necesitábamos capital. O sea, no teníamos capital para ir a Latinoamérica. Entonces, pero siempre pensamos en hacer esto como a nivel regional, en el fondo. Y ya que estamos en Latinoamérica, voy a meter un poco en los países específicamente que están hoy día, y después retomamos la segunda parte. Creo que primero hoy día están en Brasil y en Colombia. Uh-huh. Hace bien poco en Colombia, tengo entendido, hace un poquito más en Brasil. Sí. ¿Estoy bien? Uh-huh. ¿Cómo fue también la decisión de escoger Colombia y Brasil? ¿Por qué Colombia y por qué Brasil? ¿Y cómo lo están haciendo hoy día en Colombia y en Brasil? Que imagino que son mercados totalmente distintos también al chileno. Sí. A ver, Colombia fue súper fácil porque es un país bien parecido a Chile en el mercado asegurador, los consumidores, en las reglas del juego, o sea, como la institucionalidad del país es como muy parecido al chileno, y además un mercado grande, un mercado súper grande, entonces estaba como bien fácil. Las aseguradoras con que nosotros trabajamos, muchas tienen presencia regional también, entonces eso lo hacía más fácil. Brasil es un cuento totalmente distinto, sabíamos que era lo contrario que Colombia, o sea, un mercado muy distinto al chileno, con muchas trabas, con muchos problemas, pero es Brasil, o sea, todas las empresas regionales quieren estar en Brasil, es un mercado enorme, y era como el gran desafío. Y a pesar de que muchos nos decían no se metan en Brasil, nosotros sabíamos que al final, si nuestro producto era bueno en Chile, podía hacerlo en Brasil también, o sea, y sabíamos que el producto estaba siendo muy bien recibido acá por los consumidores, estaba funcionando, y ¿por qué no hacerlo en Brasil si al final el consumidor es parecido también? Bueno, y entonces respecto a como hoy día claramente se están con Brasil, Colombia, Chile, ya son una gran empresa, pero voy a devolverme un poco, que me interesa más saber de cómo era cuando ya el 2009 pasan esta, entre comillas, como difícil, la parte más difícil, pero todavía siguen siendo una startup. Ya el 2010, imagino, todavía siguen siendo una startup. Hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy son una startup, por eso estamos acá. ¿Cómo se lleva la cultura de una startup cuando una empresa ya escala a Brasil y a Colombia? Yo creo que eso es lo más complicado, así que es lo más difícil de hacer una empresa en general, o una empresa grande. Es eso, o sea, hacer que la cultura de startup se transforme en una empresa grande tiene desafíos desde el punto de vista de negocio, o sea, operacional, como hacer que un call center que atiende a Chile ahora atienda a 3 países, y, o sea, muchos desafíos de ese estilo, pero también organizacionales, o sea, la gente, porque la gente que parte en un principio con motivaciones de trabajar en una empresa chica, startup, es difícil la transición a convertirse en una empresa más parecida a una empresa tradicional, que hoy día todavía somos muy lejanos a una empresa tradicional, pero sí vamos teniendo matices de una empresa como cualquier otra. Entonces esa transición ha sido súper complicada. Es difícil como ponerlo en palabras porque son cosas más intangibles, como culturalmente, las motivaciones de las personas cambian, porque ahora ya no es lo mismo que era el 2009, claramente. Entonces el desafío principal de una empresa intensiva en personas como la nuestra es mantener a todos como súper motivados y también entusiasmados con el objetivo que tenemos, y que todos se sientan parte, en el fondo. Eso es lo más complicado, yo creo. ¿Y tienen algún tipo como de actividades, no sé, internas, como cómo manejar el tema de la cultura? Porque son
uno ve acá en la oficina y se da cuenta que hay algo que uno siente que en verdad son una startup. Pero hay quizá hitos o cosas específicas que hacen. Sí, tenemos un montón de actividades, pero a ver, yo creo que lo principal es, de partida de la oficina es planta libre. O sea, todos trabajamos con todo, no hay oficinas cerradas, eso ayuda mucho también, no solo al clima, sino que a la comunicación. O sea, hay súper buena comunicación entre todos, uno más o menos sabe lo que está trabajando el equipo al lado, y eso ayuda. Y también tenemos tratamos de hacer muchas actividades como, no sé, tarde de cerveza una vez al mes, celebramos los cumpleaños y en general cosas como que uno haría normalmente, pero las tratamos de hacer como organizadas para que sean constantes y todos los meses lo estemos haciendo. Además que trabaja casi pura gente joven, entonces también se presta más como para este tipo de cosas. Y también tenemos, no sé, tenemos Takataka, tenemos PlayStation, tenemos ping pong, no sé, como que todas esas cosas también ayudan a mantener un poco la cultura como de startup. Claro. Ya, y ahora que están, obviamente, que acaban de generar un aumento capital, o sea, levantar una ronda, yo creo que hicieron, y se hizo harto ruido en Chile por eso, creo que fue un ejemplo de cómo chilenos desde Chile y con los headquarters en Chile pueden levantar tanto capital. Me gustaría que me hablara un poco de ese proceso y al mismo tiempo decir por qué Chile y cómo ven el mantener una empresa de este nivel todavía en Chile. A ver, el proceso de levantar capital fue súper difícil. Fue como un periodo de mucho estrés, mucho trabajo, mucha adrenalina también, porque en el fondo significaba ir a presentar esto a inversionistas en Silicon Valley que ven millones de emprendedores todos los días y son súper críticos y uno tiene que ir súper bien preparado. Entonces partimos de acá, fuimos a Buenos Aires primero, como a prepararnos. Sí, ¿puedes contar antes de eso? Porque ya habían levantado capital anteriormente. Para que la primera ronda, la Serie A, la hicimos partimos con inversionistas ángeles. Ya. Después la Serie A la hicimos con Kasek Ventures, que es un fondo argentino, ex Mercado Libre, que invierten en empresas de e-commerce de la región. Y esta Serie B fue la que cerramos ahora en julio, que fue liderada por Rivet Capital y otros fondos más también. Pero en ese sentido Kasek fue fundamental para poder preparar la ronda B, por dos cosas, porque nos ayudaron mucho a prepararla, o sea, cómo tienen que enfrentarse a los inversionistas, qué tienen que decir, qué no decir. O sea, nosotros fuimos a Buenos Aires 2-3 días y a presentar en el fondo para que nos criticaran, nos hicieran las preguntas, porque ellos se enfrentan a eso todo el tiempo. Entonces eso nos ayudó muchísimo y también nos ayudaron a preparar el material. O sea, juntos construimos el PowerPoint, qué información poner, qué cosas no sé, como mucha ayuda de ellos. Y además con los contactos, porque también para poder juntarse con fondos que nos puedan financiar una Serie B, no es llegar y tocar la puerta, porque les tocan la puerta 100 veces al día. Entonces necesitábamos muchos contactos para poder llegar a esos fondos y que nos dieran reuniones para poder presentar. Entonces a través de ello nos abrieron muchas puertas. Yo creo que como que tener el sello de ellos, saber que Kasek había invertido en nosotros, nos abría puertas para decir, ok, entonces interesante, veamos de qué se trata, y de alguna manera confiaban en que Kasek había hecho una buena inversión y que ellos también podían invertir en esta empresa. En tema de tiempo, esto fue a principios de este año, ¿cierto? Ahí fue como marzo, abril. Abril fuimos a San Francisco. Ya, perfecto. Abril estaban en San Francisco. Sí. Anteriormente, entonces, el año 2012 fue cuando Kasek les puso 5 millones, 4. Es que mezclado, porque Ángeles más... No importa. Ángeles, Kasek Ventures, y después abril, marzo de este año fueron así. En total fueron 16 millones, sí. Perfecto. Súper. Bueno, y ahora pasando a otra parte yo creo, las preguntas. Habíamos comentado que a nosotros nos piden de repente que busquemos a cofundadoras mujeres, y creo que para nosotros como chilenos era un gran ejemplo como cofundadoras mujeres. Así que te pido un poco que hablemos un poco más de eso, de cómo ves tú el tema del emprendimiento femenino en Chile
Después 2 de cómo te sientes tú como cofundadora de una empresa que hoy día también en Chile está siendo reconocida. Y 3 básicamente como algún consejo, algo de que hoy día en Santiago efectivamente hay un alto todavía bajo, pero igual es alto porcentaje de mujeres emprendedoras de mujeres comparado con otras ciudades del mundo. Sí, a ver, yo creo que porque hay pocas emprendedoras mujeres, porque es muy sacrificado. Entonces, para las mujeres se hace doblemente complicado, porque la mayoría, no todas, pero muchas son mamás. Entonces, es como ponerle más dificultades a lo que ya es difícil. Entonces, obviamente yo creo que esa es la principal razón de por qué hay pocas mujeres emprendedoras. Entonces, yo creo que en la medida que se le facilite un poco la cosa a las mujeres en ese sentido, van a ir habiendo más mujeres emprendedoras. Ahora, es difícil, tampoco hay una solución como tan fácil de hacer. Entonces, creo que también si bien hoy día hay más mujeres emprendiendo, por un buen tiempo más yo creo que van a haber mucho más hombres emprendedores que mujeres. Es un sacrificio adicional que muchas mujeres no están dispuestas a asumir, que ya tener un trabajo normal compatibilizando con ser mamá o dueñas de casa ya es difícil, y si además le ponemos la dificultad de un emprendimiento que tiene más dificultades que un trabajo normal, es como, ¿para qué complicarse la vida en el fondo? Yo creo que eso es ¿por qué no? Y para mí ha sido difícil, pero también a la vez no creo que hubiera estado en un trabajo por tanto tiempo que no sea esto, porque a mí me mueven los desafíos entretenidos, y si uno no tiene un desafío entretenido por delante, es difícil como estar tan motivada en el fondo, y para eso uno dice, mejor me quedo en mi casa, me dedico a mi hijo en el fondo. Entonces, difícil, pero a la vez, si es que tuviera que tomar la decisión de nuevo, de todas maneras habría hecho lo mismo. ¿Y cuál era la última pregunta? ¿Algo más me preguntaste? No, como algún tipo, como, no sé si consejo, pero de acuerdo a que Santiago hoy día tiene un montón, obviamente, pero un alto porcentaje de mujeres emprendedoras de tecnología, si es que le podría dar algún consejo como cofundadora, algo así. Consejo. Tu visión. Yo creo que lo más importante es armarse un equipo bueno. Como que si uno tiene gente en la que confía, se puede hacer todo lo que uno quiere. Si uno hace todo y no deja que nadie le ayude, es como uno no sé, se va una semana y todo colapsa. Así que uno tiene un buen equipo y está rodeado de un buen equipo, es la única manera de que uno pueda seguir en esto, en el fondo. Ya, y para ir terminando, ¿tiene algunos tipos como historia o hitos que nos puedes comentar? Como de repente uno tiene siempre esas historias como el primer cliente que tuvimos, cómo nos abrió la puerta, o el primer cliente, sin decir nombres, que nos cerró la puerta. ¿Cómo fueron como esos momentos? A ver, sí, la primera aseguradora con que nos juntamos, nosotros dijimos, partamos por una aseguradora chica que no tenga mucho porcentaje de mercado y que esto sea como interesante. Y nos juntamos en una reunión que creímos que nos había ido bien, y nos llegó un mail como una semana después de que no era parte de su estrategia. Y mucho tiempo después, ellos mismos se acercaron a nosotros, cuando ya vendía muy funcional, que en el fondo habían reconsiderado, estoy hablando de 1 año y medio, 2 años después, que habían reconsiderado su decisión y que ahora sí les interesaba participar. Bueno. Y hoy día, solo para, yo creo que ya está, se contó más o menos la historia. Para terminar, la idea es que hablamos para preguntar al público, así que voy a pedir si es que alguien tiene alguna pregunta de alguno de los temas que tocamos. Si no, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahí. Hola Mariana, bueno, primero felicitarlos por todos los logros que han tenido. Y bueno, mi pregunta básicamente es que cuando una vez que validaron su negocio acá en Chile, ¿verdad?, localmente, ¿qué fue lo que realmente les dijo es tiempo de ir a Brasil o a Colombia como para probar y validar tu modelo de negocio internacionalmente? Ya,
Sí, es difícil la pregunta. Yo creo que encontrar como el minuto adecuado para salir afuera como no existe. O sea, no hay un momento que sea, este es el momento perfecto para salir. Siempre van a haber cosas que todavía se pueden mejorar en el modelo localmente. Hasta el día de hoy tenemos un montón de cosas que creemos que podemos mejorar del modelo, pero tampoco podemos esperar a tener un modelo perfecto para poder salir. Entonces, yo creo que hay que buscar el minuto en que uno sienta que su producto, su modelo ya funciona, que la gente lo usa, y aunque tenga fallas, crees que le podría funcionar a los consumidores en otro país. Y además, eso uno, y además que uno tenga el capital también suficiente, o sea, tiene mucho que ver con el capital. En el minuto en que levantamos el capital dijimos, ya, ok, ahora vamos, porque sabíamos que para entrar a Brasil necesitábamos mucho capital, y también eso te da como el momento para poder salir. Hola. ¿Qué tan decisivo fue o qué tan importante fue el hecho de... Bueno, voy a ir un poco la pregunta en dos. ¿En qué momento alcanzaron un punto de equilibrio y cómo evolucionaron las ventas? Por ejemplo, ¿empezaron a vender enseguida, empezaron a tener ingresos enseguida, o fue mucho tiempo el que ustedes pasaron sin ingresos? ¿Y qué tan importante fueron los números para, por ejemplo, convencer a Kazakh Ventures de invertir, y qué tanto están teniendo en cuenta en este momento el cash flow, los inversionistas, y sobre todo, bueno, ya me imagino para acceder a una serie B, qué tan importante es ya mostrar las ventas en términos, pues, para la idea? Gracias. A ver, nosotros nos demoramos bastante en facturar. Yo creo que si partimos en marzo del 2009, yo creo que recién a fines del 2009 estábamos facturando algo. Y el punto de equilibrio es como súper relativo, porque uno, cuando ya está llegando al punto de equilibrio, empieza a invertir en otras cosas. Nosotros, cuando ya estábamos empezando a acercarnos, mejor desarrollemos otros productos, o vamos a otro país. Entonces, en realidad, es como más decisión de uno cuando frena y, ok, empecemos a generar utilidades, o sigamos invirtiendo y sigamos creciendo. Los inversionistas miran mucho la venta. Yo creo que eso le importa mucho. ¿Cuál ha sido tu track de ventas en estos años? ¿Duplicaste ventas de un año a otro? ¿Triplicaste? ¿O en realidad creciste 20% de un año a otro? Eso es como lo que más miran los inversionistas. Si tenéis números positivos o negativos, ni lo miran, o sea, y las proyecciones menos todavía. Nosotros en todos los 20 fondos que presentamos, las últimas slides, que son las proyecciones, se las saltan, porque no te creen. O sea, ellos hacen un análisis de, uno, en qué mercado estáis, si tiene potencial, si le ven potencial al negocio, analizan el team, si le ven potencial al team, y por último también ven el track que hay tenido hacia atrás, cómo ha sido tu crecimiento en los últimos años. Yo creo que eso es como lo que más se fijan. Más allá de un cash flow detallado, de cómo, porque para ellos no es tema, ven como el potencial de crecimiento de ahí para adelante. O sea que si tienes ventas altas pero aportas una pérdida alta, no a ver, obviamente analizan también el unitario, o sea, si es que unitariamente no se ve negocio, obviamente que no, pero no se van a fijar principalmente en la pérdida que hay tenido. No, a nosotros ni nos preguntaban. De las 20 reuniones que tuvimos, creo que ninguna nos preguntaron cuánta pérdida hemos tenido acumulada, no, nunca. Ven que los números den en el negocio unitario y ven el crecimiento que uno ha tenido en el fondo. Y viene otra pregunta. Hola, me gustaría saber qué es lo que, porque yo creo que esto, más que nada, si tienes éxito o fracaso, depende mucho de la pasión o de lo que tú sientes, o qué hiciste, por ejemplo, en los momentos buenos, los momentos malos. ¿Alguna vez pensaste en cerrar y irte de nuevo a buscar trabajo formal? Entonces, ¿qué fue lo que tú hiciste, o qué crees tú, cuáles son los valores que tú crees que te han llevado a que hayan logrado ser exitosos ustedes acá? Qué difícil, pero yo creo que es tener la convicción de que lo que estamos haciendo es algo que funciona y que lo vamos a lograr. Tener una convicción interna, no solo mía, sino que de todo el equipo, que todo el equipo transmita esa sensación de que lo que estamos haciendo es posible y que lo vamos a lograr y que lo vamos a alcanzar. Si en algún minuto pensé como, ya no quiero seguir con esto y me quiero ir,
no creo que haya durado más de un día, no sé, como que en general al otro día ya nos juntamos un segundo, vemos todo lo que tenemos por hacer, todo el potencial que tenemos y la motivación viene sola. O sea, si uno ve la oportunidad frente a uno y el desafío, como que con eso ya uno se motiva. Yo creo que viene más un poco de afuera. También tiene obviamente algo que ver con tu personalidad. Si uno está todo el día pensando en que esto no va a funcionar, no te va a funcionar. Pero viene un poco de lo externo, de lo que nosotros vemos en el mercado, de la oportunidad que tenemos y de cómo creemos que podemos alcanzarla. De ahí viene la motivación. Buenísimo. Entonces, bueno, muchas gracias, Mariana, muchas gracias también, obviamente, a Compara Online por abrir sus puertas y a ti por la entrevista. Muchas gracias a todos también por haber venido. Yo les pido un aplauso también para Mariana y gracias por compartir. Gracias.